Mi esposa desapareció durante todo un día para poder acostarse con su antiguo crush, así que la obligué a admitir su infidelidad. Ahora está desempleada y divorciada. Yo, hombre de 32 años, he estado casado con Lisa, mujer de 31, durante 4 años. No quiero sonar cliché, pero realmente creía que teníamos un buen matrimonio. Obviamente no era perfecto, pero estábamos bien el 95% del tiempo, y para mí eso era suficiente. Lamentablemente descubrí que yo era el tonto en la relación. Yo era quien pensaba que todo estaba bien cuando en realidad estaba muy lejos de eso. Todo se vino abajo hace unos días y todavía estoy intentando recuperarme. No soy un hombre posesivo, pero sí trato de saber dónde está mi esposa en todo momento. Es por su seguridad. Si va a la casa de una amiga después del trabajo, me gustaría saberlo porque si pasa algo puedo tener una idea de dónde puedo empezar a buscar. Para mí tiene mucho sentido, y durante mucho tiempo ella lo entendió. Un sábado me dijo que quería visitar a una amiga que vivía a 1 hora de distancia. Me pareció bien y se fue temprano, alrededor de las 9 de la mañana. Me avisó cuando llegó, más o menos 1 hora después, y como son buenas amigas, asumí que se quedaría hasta la noche. Por eso no le escribí durante todo ese tiempo. Fue recién alrededor de las 5 de la tarde que le envié un mensaje para preguntarle a qué hora regresaría y qué quería cenar. Pero no respondió. Le mandé otro mensaje 5 minutos después y tampoco hubo respuesta. A ella no le gusta manejar de noche, así que sabía que no tendría sentido que saliera más tarde que eso. Empecé a preocuparme lo suficiente como para llamarla, pero el teléfono solo sonaba y sonaba. Intenté contactarla por diferentes redes sociales, pero nada. Traté de ver su ubicación, pero la función estaba desactivada. En ese punto me preocupé muchísimo. Alrededor de las 6:30 intenté llamarla otra vez, pero su teléfono estaba apagado. Tuve que contenerme para no ir directo a la policía porque sentía que aún no había intentado todo. Sabía quién era la amiga que iba a visitar, pero no tenía su número. Por suerte, la encontré en Instagram y le escribí para preguntarle si Lisa seguía en su casa. Me dijo que Lisa se había ido alrededor de las 3 de la tarde, lo cual me preocupó aún más. No me había avisado que venía de regreso. Si lo hubiera hecho, ya habría llegado mucho antes del primer mensaje que le envié. Su amiga Natalie intentó llamarla, pero también fue directo a buzón. Le envió mensajes y tampoco respondió. Le pregunté si tenía idea de a dónde podría haber ido Lisa, pero dijo que no, porque parecía que simplemente iba de regreso a casa. No sabía qué hacer, así que me subí al auto y manejé la hora hasta donde vivía Natalie. Fui a su casa para hacer algunas preguntas, pero genuinamente no sabía nada. Incluso me mostró fotos que se habían tomado juntas, demostrando que Lisa sí había estado ahí. Lisa había respondido un mensaje a las 4:12 p.m. después de irse, pero no me había escrito a mí. Estaba tan preocupado que pensé que algo le había pasado, así que fui directo a la estación de policía de esa zona. Natalie fue lo suficientemente amable como para acompañarme y reportamos a Lisa como desaparecida. No había reportes de accidentes graves en la carretera y los menores no coincidían con su nombre. También dijeron que si algún auto se había quedado varado desde las 5 de la tarde, ya debería haber recibido ayuda. Me hicieron muchas preguntas sobre ella y respondí todo lo mejor que pude. Dijeron que comenzarían a investigar, pero que sería mejor que regresara a casa por si ella volvía. Fue difícil, porque sentía que no estaba haciendo nada estando en casa, pero aún así lo hice. Estaba perdiendo la cabeza. Revisaba constantemente mis redes sociales. Si su teléfono estaba apagado, podría haber usado el de alguien más para avisarme que había pasado, pero no había nada. Empecé a imaginar lo peor. Pensé que podría haber sido secuestrada o que su auto se había salido de la carretera en algún lugar difícil de encontrar. No podía detener esos pensamientos. Fue muy horrible. Me quedé en la sala porque quería estar ahí en caso de que regresara en la madrugada. No creí que podría dormir, pero de alguna forma me quedé dormido, probablemente por todo lo que había manejado. Me desperté con un ruido cuando apenas estaba amaneciendo. Rápidamente me di cuenta de que alguien intentaba abrir la puerta y me incorporé de inmediato porque sabía que tenía que ser Lisa. Cuando abrió la puerta, sí era ella. De inmediato le pregunté dónde había estado y se sobresaltó al verme y escuchar mi voz. Luego dijo nerviosa: «Hola, amor», como si nada hubiera pasado. Me acerqué y la abracé porque estaba muy aliviado de verla. Ya había imaginado lo peor y no sabía qué había ocurrido. En ese momento todavía pensaba que no había sido su culpa, que algo desafortunado había pasado.
Ella dijo que primero quería tomar agua y la dejé. Me estaba conteniendo mucho para no bombardearla con preguntas. Rápidamente le escribí a Natalie para decirle que Lisa había aparecido. Cuando terminó, se giró hacia mí. No la presioné porque sabía que tendría que explicarme lo que pasó. Dijo que habían sido circunstancias muy desafortunadas. Afirmó que salió de la casa de Natalie alrededor de las 5 de la tarde. Yo sabía que eso no era cierto, pero no dije nada porque pensé que tal vez estaba confundida. Luego dijo que tomó la salida equivocada en la autopista y que su teléfono se quedó sin batería. No pudo encontrar cómo retomar la ruta y, como estaba oscureciendo, entró en pánico. Supuestamente el cargador del auto tampoco funcionaba, así que no pudo cargar el teléfono. Dijo que se detuvo en el hotel más cercano y pasó la noche allí. Se disculpó por hacerme preocupar. En circunstancias normales, tal vez le habría creído si no hubiera estado buscándola. Me quedé sentado un momento tratando de procesar todo antes de acusarla de mentirme. No tardé en darme cuenta de que nada tenía sentido. A menos que no hubiera estado pensando con claridad, la historia no cuadraba. Ella sabe mi número, sabe cómo contactarme. Podría haber pedido prestado un teléfono a cualquiera para avisarme que estaba bien. Tampoco tenía sentido lo del cargador porque lo compré hace menos de un año y es de buena marca. Además, dijo que salió a las 5, pero en realidad fue a las 3, así que era difícil creer que solo se había confundido. Decidí ser el peor por un momento y le dije que no le creía. Se quedó con la boca abierta. Le dije que había estado asustado pensando que algo horrible le había pasado y que hice todo lo posible para encontrarla. Le conté que ya había hablado con Natalie y me dijo que Lisa se fue a las 3 de la tarde. Como esperaba, dijo que probablemente Natalie estaba equivocada. Le respondí que no le creía porque hay mucha diferencia entre las 3 y las 5 y es fácil distinguir entre salir en la tarde y salir al anochecer. No supo qué decir, solo insistió en que debía estar equivocada. Le señalé que había desactivado su ubicación. Actuó como si yo fuera tonto, diciendo que su teléfono estaba apagado. Me reí, porque sé que eso no importa y se lo hice notar. No tuvo nada que decir ante eso. Me aseguré de que entendiera que yo creía que lo había hecho a propósito. Señalé que podría haber usado el teléfono de cualquier persona para llamarme o contactarme por redes sociales. No tenía sentido que no pensara en mí ni una sola vez durante todo ese problema. Al menos para avisarme que ya estaba bien. Yo merecía saber eso. Ella dijo que no se le ocurrió en medio de toda su preocupación. Le dije que yo no era estúpido y que ella tampoco lo era. Claro que se le habría ocurrido encontrar una forma de contactarme para que no me preocupara. Le conté que le había reportado como desaparecida y ella se quedó impactada. Me preguntó por qué había hecho eso y le dije que era obvio. Pensaba que algo le había pasado. Natalie tampoco sabía nada de lo que había ocurrido. Ella susurró que había estado diciendo la verdad sobre todo lo que pasó. Le dije que no era así y que quería la verdad. Fui muy firme al decirlo. Sabía que si realmente estuviera diciendo la verdad se defendería más, especialmente si la estaba acusando de mentir. Pero estaba acobardada. Ella no es débil. En circunstancias normales habría luchado por sí misma, pero esta vez no lo hizo. Le dije que iba a perder la cabeza si no decidía decirme la verdad. Yo ya sabía que algo más estaba pasando. En ese punto ya había considerado lo peor, que me estaba engañando con alguien. No lo sugerí, quería que lo dijera ella misma. Sabía que no podía hacer otra cosa. Prométeme que no vas a enojarte conmigo, por favor. Eso fue la confirmación que necesitaba para saber que había estado mintiendo. Fui lo suficientemente inteligente como para empezar a grabar la conversación en ese momento. Sabía que lo iba a necesitar. Le dije que no podía prometer eso, pero que mientras más rápido lo dijera, más probable sería que no perdiera el control. Respiró hondo y dijo que lo iba a admitir, pero me pidió que me sentara y lo hice. Dudó durante mucho tiempo, y cuando me levanté de forma brusca me suplicó y dijo que hablaría. Le dejé claro que estaba perdiendo la paciencia. Fue entonces cuando finalmente lo confesó todo. Había ido a ver un hombre exactamente como sospechaba. Dijo que no había planeado verlo cuando salió de casa esa mañana. Afirmó que él se había mudado a esa zona recientemente y que decidió escribirle para saludar. También dijo que cuando envió el mensaje no tenía intención de verlo, pero eso definitivamente no se lo creí. De una u otra forma, él la invitó a su casa y ella fue. Le pregunté de inmediato si era Carson y no dijo nada, así que supe que era él. No era exactamente un ex, porque nunca fueron pareja formal, pero sí tuvieron algo.
Nunca lo definieron, pero cuando ella me contaba sobre él, se notaba que realmente lo había querido en ese tiempo. Sentí que la cabeza me ardía cuando lo entendí, porque nunca me gustó ese tipo. Ella dijo que sabía que era mejor no decir nada que decirme a quién había ido a ver. Sabía que debía decirme algo, pero no pudo inventar una mentira a tiempo, así que decidió desaparecer y pensar en algo después. Me molestó mucho darme cuenta de lo poco que me valoraba, como para pensar que no era gran cosa desaparecer y hacerme preocupar tanto solo porque quería ver a su antiguo amante. Llevaba 4 años casada conmigo y aún así no tuvo problema en hacerlo. Es difícil describir lo que sientes cuando te das cuenta de lo poco que a alguien le importa engañarte. Va más allá del dolor. Le pregunté qué había pasado y admitió que se habían acostado, pero dijo que se arrepintió de inmediato y que no pasó nada más al resto de la noche. Le dije que no se lo creía, y aunque fuera cierto no cambiaba mucho. Le dije que tenía que irse, que estaría mejor volviendo a donde vino. Me negué a quedarme sentado permitiendo que alguien que me fue infiel siguiera en la casa por la que yo había trabajado tanto. Me suplicó que la dejara compensarlo. Le pregunté cómo, y dijo que no sabía, pero que lo iba a descubrir. Le dejé claro que no había nada que pudiera hacer para recuperar mi confianza en ese punto. Había destruido lo que teníamos al acostarse con otra persona y de la peor manera posible. Había terminado. Repetí que tenía que irse, aunque empezó a llorar. Finalmente se levantó y fue al dormitorio. Cuando ya había amanecido por completo, salió con una maleta que había preparado. Quiso abrazarme, pero me negué. Se fue de la casa sin decir otra palabra, y no ha vuelto desde entonces. Me alegra, y espero que la única otra vez que vuelva a verla sea para recoger el resto de sus cosas. Me aseguré de avisar a la policía que había aparecido. También le envié los papeles de divorcio. Lo único que queda ahora es hacerlo oficial, y no puedo esperar a que pase. Aunque no la vea, la idea de seguir atado a ella me estresa mucho. Actualización. Hola a todos, he vuelto con una actualización, y aunque puede que no sean buenas noticias para Lisa, para mí sí lo son. Nunca dije ser una gran persona y me alegra haber aprovechado eso para hacerle pagar por cómo arruinó mi vida. Lo primero es el juicio. Me sorprendió que quisiera negociar para terminar todo rápido. Justamente porque vi que quería eso, decidí no permitir que fuera rápido y me aseguré de que no llegáramos a ningún acuerdo. Así que llevamos el caso a los tribunales. Eso jugó a mi favor. Logré quedarme con la casa, que era lo que más quería. Hay pensión alimenticia, lo cual no fue sorpresa porque ella gana mucho menos que yo. Pero como estuvimos casados poco tiempo, no tendré que pagarle mucho y eso me basta. Dividimos el resto de los bienes a la mitad, pero no me importaba mucho. Después del divorcio ella vino a recoger el resto de sus cosas y todo fue bastante tranquilo. En cuanto terminó, decidí atacar y hacerle la vida imposible. Lo primero que hice fue asegurarme de que todos supieran qué tipo de persona es. Si alguien puede engañar a su esposa de una manera tan premeditada, no es alguien en quien se pueda confiar. Para mí fue casi un servicio público asegurarme de que la gente lo supiera. Empecé con su familia y amigos. Les envié mensajes a todos para dejar claro cómo era ella. Tenía la grabación de voz, todos los detalles, incluidos mis mensajes a Lisa y a Natalie. Incluso tenía la prueba de que la reporté como desaparecida. Todo junto dejaba claro que estaba diciendo la verdad. Hubo muchas reacciones diferentes, lo cual no me sorprendió. A algunos les encantó porque era chisme. Su familia y amigos cercanos se molestaron porque la estaba exponiendo. Muchos otros sintieron empatía por mí. Hubo suficiente gente que no estaba de su lado como para saber que había valido la pena. A los que sabía que les gustaba el chisme los animé un poco a difundirlo. Necesitaba que todos supieran qué tipo de persona es. Por eso también publiqué lo mismo en la página del vecindario. Aunque ya no vive aquí, si descubro dónde vive ahora, también lo publicaré allí. Los peores mensajes que recibí como respuesta a su historia los capturé, los hice anónimos y se los envié a ella. Quería que viera lo que la gente pensaba de ella. Al menos si lo escuchaba de más personas, entenderá lo mal que está. La parte divertida fue enviarlo de forma anónima a varias personas en su trabajo. No esperaba que la despidieran. Sabía que sería demasiado pedir, especialmente porque no tenía que ver con su desempeño laboral. Pero sí generó suficiente presión como para que decidiera irse por su cuenta. Me enteré porque vino a la casa a hacer un escándalo. No le abrí la puerta, pero gritaba que había tenido que mudarse porque yo había decidido arruinar su vida. Quise responderle y decirle que ella misma se lo hizo, pero decidí no involucrarme. Sentí que en ese momento no tenía nada que perder y no iba a arriesgarme a que hiciera algo peligroso.
Hasta donde sé, se fue de la ciudad. Seguramente irá a empezar de nuevo lejos del drama que ella misma creó. Era una mala persona y decidí que todos lo supieran para que puedan tomar buenas decisiones cuando tengan que tratar con ella. Sé que algunas personas dirán que me pasé, pero si hubieras pasado por el dolor que yo pasé, entenderías que Lisa no merecía algo mejor de lo que recibió. Si hubiera podido hacer algo peor, quizá lo habría hecho. Quise ir también contra Carson, pero sinceramente no quería darle tanto de mi tiempo ni de mi atención. En mi opinión, hermano, engañar nunca vale la pena. Ese es el punto clave. No arruines lo que has construido durante años y años de tu vida por un instante de placer. Lisa cambió todo lo que tenían por eso, y me alegra que no haya terminado como un cuento de hadas para ella. Necesitaba un mal final y lo tuvo. Cuando la gente se escandaliza diciendo que se fue demasiado lejos, creo que están ignorando la parte en la que estabas en casa pensando de verdad que tu esposa había sido secuestrada o algo peor. Te hizo pasar por un terror emocional, lo haya querido o no. Cuando alguien cruza esa línea, las reglas normales de portarse bien dejan de aplicar. ¿Tú qué opinas? Y gracias por acompañarnos hoy en otro video más.